En esta presentación vamos a ver el elemento evapotranspiración, que es muy importante tanto desde el punto de vista productivo para la producción de los cultivos como desde el punto de vista meteorológico. Si vemos al sistema suelo-planta, la evapotranspiración representa la salida de agua del sistema. Siempre que trabajemos con agua en regiones semiáridas, como en la que se encuentra gran parte de la provincia de La Pampa, va a ser un tema importante porque en las regiones semiáridas el elemento más limitante para la producción de los cultivos normalmente es el agua. Por eso vamos a tener que hacer un aprovechamiento eficiente del agua y vamos a tratar de lograr que la mayor cantidad de agua se transpire y no se evapore, que se transpire por el cultivo y no se evapore sobre la superficie del suelo. Desde el punto de vista meteorológico, la evapotranspiración es importante porque es el mecanismo a través del cual el agua ingresa a la atmósfera como vapor de agua. Y ustedes ya saben el rol que tiene el vapor de agua en la temperatura de la atmósfera, en el proceso de formación de nubes y la ocurrencia de precipitación. Por eso la evapotranspiración es muy importante desde el punto de vista meteorológico. Les vuelvo a repetir, la evapotranspiración es el mecanismo a través del cual el agua ingresa a la atmósfera. Desde la superficie de la Tierra, el agua que se encuentra en estado líquido va a ingresar a la atmósfera en estado de vapor a través de la evapotranspiración. La evapotranspiración es un tema fundamental para cuando ustedes vean riego en la materia hidrología. Para hacer un riego es fundamental determinar cuánta agua consume el suelo y la planta, y de esta manera, una vez que determinamos la necesidad de agua del sistema suelo-planta, vamos a determinar o vamos a poder calcular cuánta agua debemos agregar a través del riego. Sin embargo, nosotros el tema de evapotranspiración lo vemos desde un punto de vista meteorológico y para nosotros va a ser un insumo, la evapotranspiración, para determinar el balance hídrico de agua en el suelo, en donde empezamos a jugar con el sistema suelo, planta y atmósfera, cómo circula el agua en este sistema, en el sistema suelo, planta y atmósfera. Les vuelvo a repetir, en la materia nuestra, en agrometeorología, vamos a ver a la evapotranspiración de una manera muy sencilla, de manera introductoria, y después van a retomar estos temas en la materia de cultivo y fundamentalmente en la materia hidrología cuando vean riego. Ahora, ¿qué es la evapotranspiración? ¿Cómo la definimos? La evapotranspiración, como la palabra lo indica, es la suma de la evaporación más la transpiración de las plantas. Como muestra la figura de la diapositiva, nos indica que la transpiración ocurre a través de la planta y la evaporación ocurre en el suelo. En las diapositivas siguientes vamos a ver la evaporación y la transpiración por separado y vamos a ver cuáles son los factores que afectan a cada una de estas. Y después más adelante vamos a ver distintos conceptos de evapotranspiración, cómo se mide la evapotranspiración y cómo se puede estimar la evapotranspiración. Ahora vamos a comenzar viendo la evaporación. La evaporación es un fenómeno físico por el cual, o a través del cual, el agua pasa del estado líquido al estado de vapor. Pasa de un estado menos energético, el líquido, a un estado más energético, que es el estado de vapor. Por eso el agua, durante el proceso de evaporación, debe ganar energía para pasar de un estado
menos energético a un estado más energético. Como muestran las figuras de abajo de la diapositiva, la evaporación puede ocurrir en una superficie libre de agua, llámese un océano, una laguna, un lago, en un suelo con rastrojo o en un suelo desnudo. Lo que cambia en cada una de estas situaciones es la velocidad con la cual ocurre la evaporación. La tasa de evaporación es mayor en la superficie de agua líquida, en la superficie libre de agua líquida, el océano o el lago o un recipiente con agua, seguido por el suelo desnudo y donde menor tasa de evaporación tenemos en un suelo cubierto con rastrojo. Y si tenemos un suelo cubierto por un mulching plástico, la evaporación es prácticamente cero. Es importante diferenciar entre la evaporación y la ebullición. La evaporación es un fenómeno superficial en donde el agua pasa del estado líquido al gaseoso en la superficie del agua o la superficie evaporante y ocurre a cualquier temperatura. A medida que aumenta la temperatura, la tasa de evaporación normalmente es mayor. Mientras que la ebullición es un proceso físico a través del cual el agua pasa del estado líquido al gaseoso, pero ocurre en todo el seno del volumen con agua, y la ebullición ocurre a partir de los 100 grados centígrados. Mientras que, les repito, la evaporación es un fenómeno físico en donde el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso a cualquier temperatura, y es un fenómeno superficial. Es importante remarcar y tener en cuenta que la evaporación es un proceso energético, que sin energía no hay evaporación. La energía se necesita para que el agua, que se encuentra en un estado menos energético, el líquido, gane energía y pase al estado más energético, que es el estado de vapor. Les repito, la evaporación es un proceso energético donde el agua en estado líquido debe ganar energía para pasar a un estado más energético, que es el estado de vapor de agua o estado gaseoso. Esta diapositiva muestra cuáles son los factores que afectan a la evaporación. Tenemos la radiación, la nubosidad, la temperatura, la humedad relativa, el viento, la presión atmosférica, la duración del día, la época del año, la rugosidad y la salinidad. Cuando más radiación tenemos, más energía llega, tenemos una mayor evaporación. Por lo tanto, más radiación solar, más evaporación. La nubosidad, ¿cómo afecta a la evaporación? Cuando tenemos nubosidad se reduce la evaporación porque tenemos menos radiación solar global, porque cuando tenemos nubosidad tenemos solo radiación solar difusa. La temperatura, ¿cómo afecta la evaporación? A medida que aumenta la temperatura, aumenta la evaporación, siempre que estemos variando solamente la temperatura y no cambien los otros factores. Si dejamos a todos los otros factores constantes, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la tasa de evaporación. ¿Cómo afecta la humedad relativa a la evaporación? A mayor humedad relativa, menor evaporación. Cuando tenemos más humedad relativa, el déficit de saturación es menor, por lo tanto, la tasa de evaporación es también menor. Cuando la humedad relativa baja, la tasa de evaporación aumenta. El viento, ¿cómo afecta la evaporación? Cuando tenemos más viento, normalmente
tenemos mayor evaporación. Esto tiene alguna excepción, que cuando la humedad relativa es muy alta o es del 100%, el efecto que tiene el viento sobre el aumento en la evaporación es mínimo. Pero en el resto de las condiciones, a medida que aumenta el viento, tenemos mayor evaporación. ¿Cómo juega la presión atmosférica en la evaporación? A medida que disminuye la presión atmosférica, aumenta la evaporación. La duración del día: a mayor duración del día, mayor radiación solar global y mayor evaporación. Respecto de la época del año, las mayores tasas de evaporación las tenemos en el verano y las mínimas en el invierno. Esto se debe a que en el verano tenemos mayor radiación solar global por una mayor duración del día y una inclinación de los rayos solares que se acercan más a la perpendicularidad. Les repito, en el verano mayor evaporación y en el invierno menor evaporación. La rugosidad también afecta la evaporación. Acá no hay una regla general del efecto que tiene la rugosidad sobre la evaporación. Hay que analizarlo en cada situación específica, dado que la rugosidad, por un lado, aumenta la superficie de contacto, lo que favorecería la evaporación, pero las superficies rugosas, cerca de la superficie hay menor viento, hay un aumento en el espesor de la capa límite, lo que reduciría la evaporación. Por lo tanto, para analizar el efecto que tiene la rugosidad sobre la evaporación, hay que analizar cada caso específico y ver cómo es la rugosidad, qué humedad relativa tenemos y qué viento tenemos. Pero tiene un efecto dual la rugosidad. Por un lado aumenta la superficie de contacto, lo que favorece la evaporación, y por el otro lado reduce la velocidad del viento cerca de la superficie evaporante, reduciendo la evaporación. Y por último tenemos el factor salinidad, que a medida que aumenta la salinidad, la evaporación se reduce. Y cuando la salinidad disminuye, la evaporación aumenta. Para entender el efecto de la humedad relativa sobre la evaporación, hay que ver a la evaporación neta como un proceso dinámico en donde sobre la superficie evaporante hay moléculas de agua que están pasando del estado líquido al estado gaseoso, es decir, que se están evaporando, y hay moléculas que están pasando del estado gaseoso al estado líquido, es decir, que se están condensando. Cuando la humedad relativa es alta y el déficit de saturación es bajo, tenemos una proporción similar de moléculas que se están evaporando y condensando. Por lo tanto, la tasa neta de evaporación es baja. Mientras que cuando tenemos baja humedad relativa y un alto déficit de saturación, tenemos muchas más moléculas que se están evaporando de las que se están condensando, lo que hace que la tasa neta de evaporación sea mayor y la evaporación aumente. Esta diapositiva muestra el efecto que tiene el viento sobre la evaporación. Como vemos, en la superficie libre de agua, cerca de la misma, la atmósfera tiende a saturarse, a tener mucha cantidad de vapor de agua. Al aumentar la humedad relativa, disminuye la evaporación. Ahora, si tenemos viento que continuamente remueve esa porción de aire que está en contacto con la superficie de agua, se mantiene baja la humedad relativa y la evaporación aumenta. Este efecto del viento es significativo a medida que la humedad relativa del aire que rodea a la superficie evaporante es bajo.
cuando el aire que rodea a la superficie evaporante se encuentra saturado, el viento no tiene ningún efecto sobre la evaporación. Entonces, el viento favorece la evaporación siempre y cuando la humedad relativa esté por debajo del 100%. Cuando la humedad relativa sea más baja, el efecto del viento sobre la evaporación va a ser mayor. Ahora vemos los distintos instrumentos que hay para medir la evaporación. Por un lado tenemos el evaporímetro de Piché, por otro el atmómetro de disco poroso, la balanza de Will y el tanque de evaporación americano tipo A. De estos instrumentos, el que ustedes ya vieron en el práctico número 1 de estación meteorológica es el tanque de evaporación americano tipo A, que es el más importante. Nosotros vamos a ver los otros instrumentos, principalmente el evaporímetro de Piché y la balanza de Witt, porque son dos instrumentos que se pueden fabricar más o menos de manera casera y de esta manera tener un valor de evaporación, que como vamos a ver más adelante es un valor muy importante porque a partir del valor de evaporación se puede hacer una estimación de la evapotranspiración potencial y a partir de la evapotranspiración potencial se pueden derivar otros valores de evapotranspiración que son muy importantes cuando empezamos a trabajar con los cultivos. Les repito, todo este tema aplicado, la evapotranspiración aplicada a cultivos, la van a ver bien en las materias específicas de cultivos y hidrología. Las fotos de la diapositiva les muestran un evaporímetro de Piché. Como ven en la foto de la izquierda, el evaporímetro de Piché es una especie de tubo tipo una probeta, también lo podemos ver como una pipeta que en un extremo está cerrado y en el otro extremo está abierto. En el extremo donde está cerrado tiene una arandela o un círculo de sujeción y en el otro extremo donde está abierto hay un soporte de metal que sostiene a un papel secante. Este dispositivo, el evaporímetro de Piché, va ubicado dentro del abrigo meteorológico a 1,50 m de altura y va colgado del techo del abrigo dentro del abrigo. ¿Cómo se mide la evaporación? Se mide como la altura de la columna de agua dentro del tubo de vidrio. El tubo de vidrio tiene una escala graduada. Por mediciones sucesivas de la altura de la columna de agua podemos obtener la evaporación que, como vieron en el práctico número 1, se mide en la unidad milímetros, un espesor de agua. Por lo tanto, si fuimos el día de ayer y medimos la altura de la columna de agua y medía 10 centímetros y fuimos hoy y medimos la altura de la columna de agua en el evaporímetro de Piché y medía 9,5 centímetros, tenemos que entre las 9 de la mañana de ayer y las 9 de la mañana de hoy se evaporaron 5 milímetros. Cada un cierto número de días, este evaporímetro de Piché hay que enrasarlo, hay que sacar el papel secante, el soporte, y agregarle agua y anotar la altura de la columna de agua después de haberle agregado agua. El problema que tiene el evaporímetro de Piché es en el invierno, cuando lo enrasamos y lo llenamos mucho de agua, algunas veces se congela y esto hace que explote el tubo de vidrio. Habría que tener cuidado de que cuando lo enrasamos no llenarlo de agua hasta arriba.
En esta diapositiva vemos el atmómetro de disco poroso negro. Es un instrumental que, como dijimos, sirve para medir evaporación. Nosotros no lo vamos a describir, este instrumento tampoco se lo vamos a tomar, solamente tienen que saber que existe, que este atmómetro de disco poroso sirve para medir evaporación. En esta diapositiva vemos la balanza de Will, que es un instrumento muy sencillo para medir evaporación. Y al igual que el evaporímetro de Pichet, es un instrumento que lo podemos fabricar de manera casera. La balanza de Will consta de una balanza, en este caso es una balanza mecánica, pero bien podría ser una balanza digital, y un recipiente que tiene las dimensiones bien conocidas, a un recipiente que le conocemos bien sus dimensiones. Por diferencia de peso en días sucesivos del recipiente que contiene agua, vamos a tener el peso de agua que se perdió por evaporación. Con el peso del agua perdido por evaporación y la densidad del agua, vamos a poder transformar ese peso en un volumen de agua perdido. Ese volumen de agua perdido, si lo dividimos por la superficie del recipiente, vamos a tener el espesor de agua evaporada en milímetros. Como ven, la balanza de Will es un instrumento muy sencillo que nos da la evaporación en un periodo a través de mediciones sucesivas del peso del recipiente con agua. A partir de ese peso de agua evaporada, vamos a transformar el peso del agua en un volumen de agua evaporada, y con el volumen y la superficie del recipiente vamos a obtener los milímetros de agua evaporada. Cada un cierto número de días vamos a tener que enrasar la balanza de Will, le vamos a tener que agregar agua al recipiente de la balanza y anotar el peso del recipiente con agua luego de haberle agregado agua al mismo. Como les dije previamente, este es un instrumento sencillo que se puede construir de manera artesanal y nos permite obtener un dato de evaporación a partir del cual vamos a poder obtener un dato de evapotranspiración potencial, y a partir de la evapotranspiración potencial vamos a poder obtener, por ejemplo, un dato de evapotranspiración de cultivo, que es la necesidad de riego que vamos a tener en un determinado cultivo. El último instrumental que vamos a ver para medir la evaporación, que ustedes ya vieron en el práctico número 1, es el tanque de evaporación americano tipo A. Este, como indica su nombre, es un tanque de dimensiones específicas, bien conocidas, de 1,20 m de diámetro y 25 centímetros de espesor. Va ubicado dentro de la estación meteorológica sobre un palet de madera de poca altura, y cerca del o adosado al tanque de evaporación americano tipo A hay un sistema de medición de la altura del agua dentro del tanque. Midiendo la altura del agua dentro del tanque en días sucesivos podemos obtener la evaporación en milímetros. Les repito, el tanque de evaporación americano tipo A es un tanque que contiene agua. El tanque tiene dimensiones bien específicas, 1,20 m de diámetro y 25 centímetros de altura. Y a este tanque se le coloca agua hasta unos centímetros por debajo de su borde y se mide la altura del agua dentro del tanque en días sucesivos. Cada un cierto número de días hay que agregarle agua al tanque. A ese procedimiento se le llama el procedimiento de
enrase, y el procedimiento de enrase se hace cada 3 o 4 días en el verano y cada una semana o un poquito más, cada 8 o 9 días en el invierno. El elemento sensible del tanque de evaporación es el agua, va ubicado dentro de la estación meteorológica sobre la superficie del suelo en un palet de madera. Como dijimos en las primeras diapositivas, la evapotranspiración es la suma de la evaporación más la transpiración. Ya vimos la evaporación, ahora vamos a ver qué es la transpiración. Y la transpiración no es más ni menos que la evaporación del agua a través de un ser vivo. Es cuando el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso a través de un ser vivo. En las plantas, el proceso de transpiración, el pasaje del agua del estado líquido al estado de vapor en la atmósfera, se produce a través de los estomas y lenticelas principalmente, y también algo en menor medida a través de la cutícula de las plantas. Como muestra la figura de la diapositiva, el agua ingresa desde el suelo hacia las raíces y es conducida el agua por el xilema hasta las superficies transpirantes de las plantas, que son las hojas. Las plantas necesitan transpirar para transportar los nutrientes desde el suelo hacia las regiones fotosintéticamente activas. También necesitan transpirar para poder regular su temperatura, y también necesitan agua las plantas para el proceso de fotosíntesis. Los factores que afectan a la evapotranspiración son, por un lado tenemos los factores meteorológicos, que son todos aquellos que afectan a la evaporación, y ya los vimos: la radiación, la humedad, la nubosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos los factores que afectan a la transpiración, que son los factores del suelo y los factores de la planta. El estado hídrico del suelo va a afectar la transpiración de las plantas, y la característica de las plantas también va a afectar a la transpiración. En cuanto a la característica de las plantas, tenemos la característica que cada planta tiene en cuanto a su fisiología y a su morfología. Todas las diferentes. En resumen, los factores que afectan a la evapotranspiración son todos aquellos factores que afectan a la evaporación, los factores meteorológicos, y a su vez le tenemos que sumar el factor suelo y el factor planta. Cuando tenemos mayor contenido hídrico en el suelo, la evapotranspiración aumenta, mientras que cuando el suelo tiene menos cantidad de agua, la evapotranspiración se reduce. Y también la evapotranspiración es afectada por el factor planta, por las características morfológicas, como dijimos, y fisiológicas de las plantas. En cuanto a las características morfológicas de las plantas que afectan la evapotranspiración, tenemos la superficie con hoja en relación a la superficie del suelo, lo que se conoce como índice de área foliar, la densidad de estomas que tienen las plantas, también el espesor y el tipo de cutícula que tienen. Todas estas características morfológicas diferentes que tienen las distintas plantas afectan, o las distintas especies, perdón, afectan la capacidad que tienen estas de evapotranspirar. Ahora vamos a introducir tres conceptos de evapotranspiración: la evapotranspiración potencial o de referencia, la evapotranspiración potencial ajustada o de cultivos,
y la evapotranspiración real. Nosotros vamos a trabajar mucho en esta materia y en esta presentación con la evapotranspiración potencial o de referencia, que es la evapotranspiración que nos va a permitir estimar las otras evapotranspiraciones, la evapotranspiración potencial o ajustada y la evapotranspiración real. La evapotranspiración real la vamos a estimar desde el punto de vista climático cuando veamos el balance hídrico. Y para hacer el balance hídrico vamos a necesitar los datos de la capacidad de almacenaje a capacidad de campo que tiene un suelo, la precipitación y el dato de evapotranspiración potencial o de referencia. En las diapositivas que siguen vamos a ver qué es cada uno de estos términos. Evapotranspiración potencial o de referencia, evapotranspiración potencial ajustada o de cultivos y la evapotranspiración real. La evapotranspiración potencial o de referencia es la evapotranspiración que se produce cuando el suelo está abundantemente provisto de agua en capacidad de campo y el suelo tiene una cobertura vegetal completa en activo crecimiento. La evapotranspiración potencial es para cultivos específicos o también llamados cultivos de referencia. Uno de ellos es una pastura de gramínea tipo césped en activo crecimiento con 100% de cobertura vegetal y con una altura de entre unos 10 y 15 centímetros de alto. Y el otro cultivo de referencia es la alfalfa, que también tiene que estar con cobertura vegetal completa, en activo crecimiento y con una altura de entre 20 y 25 centímetros. Bajo estas condiciones y para estos cultivos de referencia, la evapotranspiración es máxima, dado que el suelo se encuentra a capacidad de campo, la mejor condición hídrica del suelo, en donde la planta tiene que gastar muy poca energía para obtener el agua del suelo, producto de que ésta está retenida con muy poca fuerza cuando el agua se encuentra a capacidad de campo. Por el otro lado, tenemos que el suelo está con cobertura vegetal completa y los cultivos de referencia están en activo crecimiento, por lo tanto, la evapotranspiración bajo estas condiciones es la evapotranspiración potencial o máxima para el cultivo o los cultivos de referencia. En resumen, la evapotranspiración potencial o de referencia la podemos encontrar de dos maneras. Algunos la llaman evapotranspiración potencial y otros la llaman evapotranspiración de referencia. Es la evapotranspiración que se produce cuando el suelo está abundantemente provisto de agua, está en capacidad de campo y hay una cobertura vegetal completa con una gramínea tipo césped de unos 10 a 15 centímetros de altura o una alfalfa entre 20 y 25 centímetros de altura y que están en activo crecimiento. Como muestra o muestran las fotos de abajo de la diapositiva, tenemos dos céspedes con cobertura vegetal completa y en activo crecimiento. Bueno, serían dos condiciones en donde estaría ocurriendo la evapotranspiración potencial o de referencia. El otro concepto que vamos a ver es la evapotranspiración potencial ajustada o evapotranspiración de cultivo, que es la evapotranspiración que se produce cuando el suelo se encuentra a capacidad de campo y con niveles de cobertura variable de acuerdo al estado del cultivo. La evapotranspiración potencial ajustada o de cultivos es la que nos sirve para determinar la necesidad de riego de un determinado cultivo en un determinado estado del mismo. Con esta van a trabajar cuando estén en la materia hidrología y van a ver cómo
se obtiene la evapotranspiración potencial ajustada o de cultivo a partir de la evapotranspiración potencial. Y una vez que tenga la evapotranspiración potencial ajustada o de cultivo, van a tener determinada cuál es la necesidad de riego y bueno, después van a tener que hacer toda una planificación y un diseño del sistema de riego para suministrar esa agua que constituye la necesidad de riego del cultivo. Una forma de obtener la evapotranspiración potencial ajustada o evapotranspiración de cultivo es multiplicando a la evapotranspiración potencial o de referencia por un coeficiente de cultivo. Este coeficiente de cultivo lo que hace es resumir todas las características diferentes que tiene el cultivo en cuestión respecto al cultivo de referencia, en lo que hace a las características morfológicas y fisiológicas del cultivo en cuestión respecto al cultivo de referencia. Después van a hacer, cuando estén en hidrología, cálculos prácticos de cómo transformar la evapotranspiración potencial en una evapotranspiración ajustada o de cultivo para distintos tipos de cultivos en distintos estados. Ahora vamos a ver cuál es la composición del suelo. El suelo está compuesto por material sólido, por aire, por un espacio poroso y por agua. Desde el punto de vista teórico, es decir, en un suelo teórico hay un 50% de material sólido y un 50% de espacio poroso. Del 50% del material sólido, el 45% son los minerales del suelo, arena, limo y arcilla, y un 5% aproximadamente es materia orgánica. Este porcentaje de materia orgánica puede variar muchísimo entre un suelo y otro, pero desde el punto de vista teórico podemos decir que un 5% del suelo es materia orgánica. Mientras que el restante 50% del suelo está ocupado por el espacio poroso. Y del espacio poroso, un 25% podríamos decir está ocupado por aire y otro 25% está ocupado por agua. Este análisis de la composición del suelo está hecho desde el punto de vista volumétrico, que es como vamos a trabajar el suelo desde ahora en adelante. El suelo está compuesto por distintas partículas minerales de distinto tamaño. Las más grandes son las gravas, después las arenas, después le siguen los limos y las más pequeñas son las arcillas. Estas partículas se arreglan, se pegan unas con la otra, con las otras y forman los agregados del suelo. Y estos agregados del suelo también se arreglan y se pegan unos con otros, formando la estructura del suelo. Y de esta manera queda determinada la fase sólida y la fase porosa. Como vamos a ver más adelante, y ya vimos en el teórico de temperatura del suelo, esa fase porosa puede estar ocupada por aire o por agua. Esta diapositiva muestra un esquema de la disposición de la fase sólida, líquida y gaseosa en el suelo. Vemos cómo las partículas sólidas individuales, las partículas minerales o formando agregados se disponen de tal manera que dejan un espacio poroso y el espacio poroso en parte está ocupado por agua y en parte está ocupado por aire. El agua puede estar ocupando la fase porosa, poros grandes en donde está retenida con relativamente poca fuerza y es fácil para la planta extraer el agua
de los poros más grandes, mientras que el agua puede estar ocupando poros más pequeños en donde está fuertemente retenida a las partículas del suelo y le es difícil a la planta obtener este agua. Muchas veces la planta tiene que hacer mucha fuerza para poder tomar este agua, y algunas veces el agua está tan fuertemente retenida a las partículas del suelo que no puede ser tomada por la planta. El suelo puede tener distintos contenidos de agua. Así se pueden distinguir distintas constantes hídricas en el suelo. Una constante hídrica es el suelo saturado, la otra es capacidad de campo y la otra es el punto de marchitez permanente. Estas son las tres principales constantes hídricas del suelo. Entre el suelo saturado y capacidad de campo tenemos el agua gravitacional, mientras que entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente tenemos el agua útil. ¿Cuándo está el suelo saturado? Cuando todo el espacio poroso está ocupado por agua. Tenemos el suelo en capacidad de campo cuando solamente ha drenado el agua gravitacional, y tenemos el suelo en punto de marchitez permanente cuando solamente hay agua retenida en los poros más pequeños o en los poros. En esta diapositiva y en la diapositiva siguiente les quedan escritas las definiciones de las distintas constantes hídricas para que ustedes la puedan estudiar. Recuerden las tres constantes hídricas: humedad a saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Cuando le pidamos la definición de las constantes hídricas del suelo, nos tienen que dar las definiciones que hay en esta diapositiva y en la diapositiva siguiente. Hasta acá vimos la evapotranspiración potencial o de referencia y la evapotranspiración potencial ajustada o de cultivos, que son dos evapotranspiraciones que ocurren cuando el suelo está a capacidad de campo. Ahora vamos a ver la evapotranspiración real, que es la evapotranspiración que se produce en condiciones reales. Cuando el suelo se encuentra con niveles variables de agua en el suelo, puede o no estar a capacidad de campo, y tiene también niveles variables de cobertura. Puede estar con niveles de cobertura del 100% o menores. Entonces, la evapotranspiración real es la evapotranspiración que se produce en condiciones reales con niveles variables de agua en el suelo y de cobertura vegetal. La unidad en la que se mide la evapotranspiración es en milímetros, y es la misma unidad que se utiliza para medir precipitación y evaporación. Siempre la evapotranspiración se indica con un decimal, al igual que la evaporación y la precipitación. Ahora vamos a ver